5 minutos de la mañana, y a propósito de el mundo político electoral, ya está en comunicación con nosotros don Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, y además quien ha dicho: levanto la mano porque quiero ser candidato a la presidencia de la República. Don Ricardo Lombana, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, y buenos días a toda la mesa y a la audiencia de su programa esta mañana. Oiga, se le ve fresquecito. Se le ve fresquecito, aunque con menos libras, pero se le ve fresquecito, a pesar de toda la corredera que veo y que tiene recorriendo el país. Lo veo ahí en las redes sociales. Sí, aquí estamos, al pie del cañón. Ah, bien. Flor nos deja de último a nosotros siempre, pero nosotros siempre es bienvenido. No. Todos los medios, ya. No. En todos los medios, pero está bien. Para nada. Hoy podemos hablar de temas que no he hablado en otros medios, por eso. Óigame, le quiero hacer la pregunta que le hemos estado haciendo a todos. Nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo por entrevistar a una cantidad de hombres y mujeres de este país que aspiran a ser candidatos por la libre postulación. Ese tema no es con Ricardo Lombana porque ya tiene un partido y no pasa por eso, pero, y hablando muy en serio, sí he visto en las redes sociales a Lombana recorriendo distintos puntos del país, y le quisiera hacer la misma pregunta que le estoy haciendo a los que están buscando firmas. Más allá de conversar con los ciudadanos de este país sobre dame la firma o no me des la firma, o en el caso de Lombana, estamos recorriendo, estamos organizando, me imagino que andan buscando candidatos también para tener en su partido. Más allá de eso, ¿qué le está diciendo la gente con la que Ricardo Lombana está hablando por el país? Bueno, básicamente es un tema de dos vías, ¿no? En primer lugar, el propósito del caminar o el propósito de la visita es principalmente escuchar, ¿no? Tomar nota de lo que la ciudadanía está diciendo, tanto a nivel de su problema personal y comunitario, como a nivel de su problema o su preocupación por el país. Y nosotros siempre que hacemos estos recorridos, como bien usted lo sabe o por la experiencia también, no solo vamos a hablar de nuestro proyecto, no solo estamos en la búsqueda de hacer llegar nuestro mensaje, nuestra visión a distintos puntos del país, sino que además de eso estamos en búsqueda de líderes, en búsqueda de candidatos, pero lo más importante, haciendo este inventario de preocupaciones, de necesidades o de simplemente anhelos que tiene la ciudadanía. Y si tuviéramos que hacer una clasificación, porque nosotros toda esta información la organizamos, evidentemente, y la clasificamos tanto por el lado individual como por el lado comunitario, y se las vamos pasando, obviamente, a los líderes que tenemos en esas comunidades, y cuando son temas nacionales, al equipo nacional. Lo dividiría de esta manera. Casi todas las personas, yo diría que hay un 50 y un 50% de división, mitad y mitad, para decirlo en buen panameño, entre las preocupaciones o los planteamientos individuales, lo que le preocupa a la persona con respecto a su situación, y 50% el país. O sea, mucha gente te habla solamente de la parte individual, de su problema personal, y mucha gente, me atrevería a decir, que está dividido, decisión dividida, te plantea los problemas del país. Y los que te plantean el problema individual casi siempre son los mismos. Es decir, hay un alto componente relacionado, por ejemplo, con los problemas de agua potable, ¿no? Falta de acceso a un servicio o a un suministro de agua potable eficiente, digno, o que tienen que ir a buscar agua acá, o que tienen que comprar la cisterna, o que tienen que contratar tal servicio y demás. Eso se da la mano en el plano de los planteamientos individuales de la persona, con el acceso a medicamentos, el acceso a salud básica. Es muy común
que desde el plano del problema personal de cada ciudadano te planteen alguna dolencia, alguna enfermedad que tiene esa persona o alguien de la familia y la falta de acceso y posibilidad que tienen de acceder a servicios de salud y a medicamentos. Pondría esos dos temas en lo más alto como las principales preocupaciones individuales que nos plantean. No es que no haya otras, pero por lejos estos dos temas se llevan lo grande de la gráfica o de la estadística. Y cuando vamos al tema país, ¿no? Preocupación país, lo mencionaría dos o tres cosas. Lo primero, la situación de abandono y de molestia ciudadana por el abandono que siente no solo ya por parte de un gobierno en particular, sino de un sistema político, ¿no? Es muy común llegar a casas, a viviendas, o toparse con ciudadanos en cualquier parte del país, ¿eh? Área urbana y área rural, y que su primer comentario sea: señor Lombana, si usted llega a ser presidente, tiene que barrer, tiene que limpiar, ¿no? O sea, dirigiéndose la ciudadanía específicamente al problema de corrupción y específicamente al problema de tanto escándalo, pues, y tanta utilización de fondos públicos para efectos no prioritarios o para asuntos no prioritarios. O sea, la frase tiene que barrer, tiene que limpiar, es muy común. Creo que la asocian también a la línea dura que nosotros hemos tenido en el tema anticorrupción. Y también mucha preocupación, aunque parezca mentira o que a veces no lo veamos así, muchos planteamientos acerca de los cambios constitucionales, cambios en la Asamblea. Hay gente que no te habla específicamente de la palabra constituyente o del término reforma constitucional, pero sí te plantean con mucha regularidad, tiene que modificarse la Asamblea, ¿no? No puede ser que los diputados tengan tantos privilegios, no puede ser que sean tantos diputados, no puede ser, o sea que aunque no digan o no lo relacionen con cambios constitucionales, tiene que ver directamente obviamente con ello, el planteamiento constitucional. Me basaría en eso. Hay mucha desesperanza, hay mucha falta de confianza en el sistema político. Las instituciones han perdido credibilidad ampliamente, incluyendo el Tribunal Electoral, lastimosamente. Y esto lo digo no porque es lo que pienso yo. Creo que uno se convierte en cierta medida en una caja de resonancia y en un acumulador de ese sentimiento ciudadano, ¿no? Y he tratado de describirlo tal vez de manera resumida, lo que más escucho y lo que más plantea el ciudadano en nuestro recorrido. Pero lo incómodo, no, bueno, no sé si la palabra es incómodo, ¿no? Pero, y en el caso de Ricardo Lombana, ¿qué les responde? O sea, ahí tiene respuesta para cuando les plantean estos disgustos, estas angustias, estas frustraciones, porque sí creo que hay de todo un poco en la colectividad, Sí. en la sociedad panameña. Y por lo que a mí me tocó vivir en mi otra vida, cuando al dirigente le hablan esto, usualmente ese hombre o esa mujer espera escuchar algo de ese dirigente político. A estas alturas, cuando Lombana aún aspira a ser candidato, pero candidato formalmente no lo es porque no va a entrar al periodo de postulaciones. ¿Qué le puede responder? Bueno, nosotros siempre estos comentarios que recibimos los ciudadanos o estas frustraciones están ligadas a la falta de confianza que ya existe en el sistema político. O sea, ellos plantean casi siempre todo esto, lo plantean desde el punto de vista de que ya no confían en el sistema, ya no confían en nadie y que incluso están pensando en no votar en las próximas elecciones o en no participar, porque como bien dice, esto ya no lo cambia nadie. Entonces, nos toca, y es lo que hacemos casa por casa, ciudadano por ciudadano, recuperar la esperanza de la gente y motivarlas a que el sistema político puede ser transformado. En el caso nuestro, obviamente hablamos de nuestro proyecto que va ligado al renacimiento de una nueva forma de hacer política, ¿no? Hacemos mucho énfasis en la lucha contra el clientelismo político. Es parte del mensaje que nosotros llevamos casa por casa, porque esto para nosotros está relacionado con cada uno de los problemas que la ciudadanía menciona, tanto los individuales como los colectivos. Hacemos mucho énfasis
en nuestra propuesta para combatir el clientelismo, en cómo hacemos nosotros la política, en qué plan tenemos para formar o transformar el sistema político una vez lleguemos a gobierno. Hablamos, obviamente, de cómo queremos modernizar la administración pública para que sí sirva al ciudadano. Le ponemos ejemplos. Por ejemplo, cada vez que la gente nos habla del problema del agua, específicamente, nosotros tenemos un equipo que, por ejemplo, está estudiando todo el tema de perforación de pozos en distintas comunidades y en qué áreas se necesita perforar pozos para precisamente ir haciendo un inventario, porque esa es una de las formas en que rápidamente, mientras se puede invertir en una red de distribución o de acueductos o de potabilizadoras que están pendientes, eso sí es un proyecto en el cual nosotros estamos trabajando desde ahora. Y eso lo hablamos como la comunidad, cuando se trata de comunidades, obviamente. Pero, Que no a ver, don Ricardo Lombana, para ser muy puntual, esta semana no recuerdo con quién hablamos, Flor y Gonzalo, no me acuerdo con quién hablamos, que hablamos del IDAN. Sí, sí. Y hablamos de que no funciona, que yo le decía, bueno, que fue la única institución de servicio público que no fue privatizada, las otras sí. ¿Qué visión y qué lectura tiene Ricardo Lombana de qué hacer con el IDAN? A ver si se puede resolver el tema, no solamente de que el agua potable llegue a toda vivienda en el país, pero también de que la institución funcione y que la gente pague lo que consume. O sea, ¿cuál es la visión que tiene Ricardo Lombana, por ejemplo, del IDAN? ¿O de qué hacer con el agua potable? ¿Qué hacer con el IDAN? Mira, suena complejo, pero para nosotros o sea, no es tan compleja la respuesta. Sí es complejo ejecutarlo. Me refiero a la respuesta a su pregunta. Mientras el IDAN, hoy por hoy, todos sabemos que no funciona y no cumple con su objetivo, ¿qué hace el gobierno nacional? Y esto lo digo porque me consta. Nombrar convencionales y delegados del PRD en el IDAN y colocarlos como cuota de nombramientos políticos. Así como el director de la Caja de Seguro Social dice que le llegan cartas a los diputados y tienen que hacer nombramientos. Eso ocurre en todas las instituciones, pero en una de las que más ocurre en el IDAN. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque parte del proyecto de Otro Camino es la transformación de la administración pública. Nosotros comprendemos que si no se transforma la administración pública para convertirla en una carrera con estabilidad, con las debidas actualizaciones, con la debida formación del servidor, no importa cuán grande sea el edificio del IDAN, no vas a tener el personal idóneo ni los procesos para que la entidad sea eficiente. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es mi visión, no es solo con respecto al IDAN, la visión que Otro Camino tiene de transformación de la administración pública. Otro Camino no se ha construido sobre la base de que vamos a llegar a gobierno a colocar a nuestra gente, sea idónea o no sea idónea. Otro Camino propone llegar a la administración del gobierno, hacer un estudio de la planilla estatal, incluyendo la del IDAN, para poder determinar de allí la necesidad de actualización de cada funcionario para formarlo. Y esto viene de la mano con la creación de una institución para formar al servidor, que no existe, ni para actualizarlo ni para formarlo. Y transformar o modificar la ley de carrera administrativa para darle estabilidad al funcionario, obviamente ligado a un tema de capacitación, de evaluación y de resultados. ¿Y de dónde estamos sacando esto? De dos lugares. Lo estamos sacando del modelo que utiliza la administración del Canal de Panamá, la autoridad del Canal de Panamá, que ha sido exitosa en este sistema de méritos, con escalafones, con una estabilidad, y lo estamos obteniendo también de 2 o 3 países con los que Panamá tiene relaciones, entre ellos España, que tienen servicios públicos robustos, instituciones de actualización y formación del servidor público robustas. ¿Para qué? Para que nos ayuden con esa experiencia que tienen, con la cooperación bilateral, una vez asumamos gobierno, si así la ciudadanía lo decide. En la medida en que el IDAN siga siendo un depósito de nombramientos políticos con el único objetivo de colocar gente que luego necesites que te apoye políticamente, podemos decir misa. Y de esto no habla de ninguno de los otros partidos. ¿Por qué? Porque viven de ese sistema.
Pero, don Ricardo, ahí fíjese que yo tengo ahí dos cuestionamientos frente a lo que usted dice. Uno, el planteamiento de darle un vuelco a el cómo se ve y se proyecta la administración pública es una idea fabulosa, pero no es una idea que se hace de un día para otro. Y incluso en 5 años no le va a dar tiempo. O sea, lo que usted plantea es a largo plazo. Entonces no lo hago. No. Usted lo puede hacer, pero eso que usted plantea, el primer paso no va a cambiar el IDAN, al menos en su administración. Entonces, ¿qué hago? No. Mantengo lo mismo. No, entonces le pregunto, usted lo que dice es, el IDAN está como está porque la gente que está allí es incapaz. Básicamente es eso. La pregunta es, más allá de esa solución a largo plazo del cambio por completo de la administración pública, a corto plazo, ¿cuál es el plan de Ricardo Lombana? Quitemos a la persona, porque por el IDAN han pasado gerentes eficaces, pero no terminan de darle solución al problema. A corto plazo, ¿qué planea hacer el señor Lombana? Yo no he dicho que el IDAN funciona porque todo el mundo allí es incapaz. He dicho que el criterio que impera a la hora de nombrar es el favor político. Y los técnicos y los profesionales, que sí los hay, quedan relegados, subutilizados, desplazados por los nombramientos políticos que se dan en el IDAN y en otras instituciones. Corto plazo, te doy una medida inmediata. El 15 y el 30, cuando se cobra, estar presente y acompañar a los fiscalizadores de la Contraloría que están en cada una de las instituciones. Y cada vez que se acerque alguien a cobrar, o toda la fila de gente que viene a cobrar, vamos a verificar si realmente tiene funciones, si realmente trabaja, o si son botellas, y usted sabe que nos vamos a encontrar un alto porcentaje, no quiero decir cuánto, de personas que están designadas, nombradas y no tienen función. Eso se puede terminar en un día, porque eso es un delito. Y se le pide a la gente que se rescinda el contrato, que renuncien o que pongan su cargo a disposición si es que son permanentes, porque están cometiendo un delito que la propia administración se los va a denunciar si no lo dejan inmediato. Es una medida inmediata para mandar un mensaje claro y que tiene efectos inmediatos y que es un inicio de esta transformación que estamos hablando. 0 botellas. Eso es inmediato. Eso no demora 5 años. Y eso no lo ha hecho nadie en 40 años o por lo menos en 30 años. Así que eso es algo, eso sí es algo puntual y eso sí es empezar a revertir la rueda. Número 2, estoy clarísimo de que el programa de transformación de la administración pública no es un proyecto de 5 años. Pero vamos 3 administraciones atrás. El problema es que seguimos caminando en la dirección contraria y solamente deteniendo el ciclo ya estamos avanzando. La planilla en la administración de Martinelli, él prometió reducirla y la aumentó. Varela prometió reducirla y la aumentó. Cortizo prometió reducirla y la aumentó. Solamente deteniendo el crecimiento imparable, imprudente, irresponsable del tamaño de la planilla, ya estamos avanzando. A partir de allí, hay un montón de contratos que vencen, que hay que evaluar si se renuevan. Esto no demora 5 años. Estoy hablando de los funcionarios no eventuales. Hay un montón de gente que está jubilada y trabaja en el gobierno. Se podría, evidentemente, con paquetes de jubilación, como lo está haciendo el gobierno actual, pero de manera mucho más agresiva, con esos retiros, poder empezar con un porcentaje de reducción. Estas cosas no demoran 5 años. Lo que sí demora más de 5 años es la transformación, es decir, la creación del instituto, la formación de toda una planilla estatal o de todo un personal de servicio público y la profesionalización del mismo, porque luego hay que darle estabilidad, porque de poco serviría hacer esta transformación si luego en el 2029, en el caso de que yo sea presidente en el 24, viene la misma escuelita, ¿no? De que viene otra administración de otro partido, ponen la ley de carrera administrativa en pausa y vuelven a echar todo para atrás. Yo creo que si nosotros le damos valor al funcionario y a los buenos funcionarios, a los que trabajan, a los que cumplen con su rol, aquí no debe importar a qué partido político pertenecen. Aquí lo único que debe importar es si son... A ver.
quebrar la fábrica de botellas que hay en el estado panameño, sí, a lo mejor le va a tomar 15 o 45 días. Pero fíjese que yo vuelvo a mi pregunta, Ricardo. ¿Cuál es la visión que tiene Ricardo Lombana sobre el IDAN? Porque el tema de los funcionarios, todo Panamá sabemos cuál es el tema de los funcionarios, las planillas en global, las botellas, eso lo sabemos y estamos a la espera que llegue un gobierno que resuelva eso. Pero resuelve el problema de la planilla, pero ¿qué va a pasar con el IDAN? A la gente no le llega el agua potable. La institución como institución sigue empantanada. Y hay que tomar una decisión. Mira, así como hay que tomar una decisión con el Seguro Social, que es la siguiente pregunta que le quiero hacer. La siguiente decisión que hay que tomar es con el IDAN. O sea, el país no puede seguir avanzando en una dirección y el IDAN en otra. Sin duda, pero hay un paso previo o un primer paso, que es la transformación institucional, porque es la entidad que debe llevar adelante esta gestión y esta transformación, liderar las inversiones que tienen que liderarse en la administración de todo el servicio de distribución o suministro del agua potable. Si tú tienes una entidad eficiente, o al menos encaminada hacia la eficiencia, donde el funcionario sabe que tiene estabilidad, donde están motivados los funcionarios porque ya votaste o sacaste a las botellas y no hay un par de sinvergüenzas que no trabajan y cobran, y tienes a todo el personal técnico y profesional desmotivado por esa razón, inmediatamente cambia la actitud, la visión corporativa, la visión institucional del IDAN o de cualquier institución. Número 2, asimismo, los procesos. En la medida en que nosotros implementemos la modernización del gobierno, la digitalización de procesos, la utilización de tecnologías, podrá tenerse una gestión, por ejemplo, mucho más eficaz en el cobro de los servicios del IDAN, que todos sabemos que es parte de su talón de Aquiles que tiene el IDAN. Si usted me pregunta por mi visión con respecto a la institución, si debe cambiarse o no debe cambiarse la herramienta, el modelo, evidentemente no. No creo en la privatización del IDAN como se hizo con otros servicios públicos o servicios básicos. Creo en empujar la eficiencia de las entidades públicas, basado en un recurso humano eficiente, y eso no es exclusivo del IDAN, y basado en procesos, en digitalización y en modernización. Esa es parte de la esencia y de los pilares fundamentales de Otro Camino. Y ustedes me han escuchado hablar de esto y plantear esto por 5 años. Las inversiones que se requieren para agua 100% no las tienen que inventar Lombana. La hoja de ruta está. La potabilizadora para Costa Arriba en Colón, los proyectos de inversión de potabilizadoras que están pendientes, las perforaciones de pozos en las áreas en donde no o va a demorar o no va a llegar o va a ser difícil que llegue el suministro por vía de las potabilizadoras o la red de suministro. Eso todo está diseñado, eso todo está escrito. El equipo del ingeniero Jorge Luis Quijano, ex administrador del canal, que es parte del movimiento Otro Camino, está viendo tanto el tema de logística y puertos y también está viendo el tema de agua potable junto a técnicos. Nosotros nos estamos preparando, revisando esas hojas de ruta, viendo los presupuestos de cuánto es la inversión necesaria e incluso ya empezando a tocar algunas puertitas de instituciones financieras internacionales para los financiamientos de estos proyectos. Señor Lombana, lo que yo le quería preguntar es que si no le va a temblar la mano a la hora de tomar esas decisiones que ha mencionado, de sacar a la gente que no funciona dentro de las instituciones de gobierno a las botellas, si no le va a temblar la mano con la presión política y social que vaya a ocurrir en ese momento, porque hemos visto que quienes aspiran a gobernar, cuando están de este lado, prometen unas cosas, pero cuando llegan como que no se atreven o no pueden hacerlo por alguna razón. Ahí es donde esto se conecta, Flor, con la forma en que funciona nuestro proyecto político. O sea, nuestro proyecto político no está ni creado, ni basado, ni construido sobre una base clientelista y de pago de favores, ¿no? Nuestro proyecto político precisamente quiere llegar a gobierno para llevar el país en otra dirección. Entonces, yo honestamente creo que si un gobierno llega como el nuestro, si Dios quiere y así ocurre, y de tajo corta las botellas, la ciudadanía va a apoyar ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque aunque va a haber gente que se va a quedar sin este ingreso,
es un ingreso ilegal. Y es un ingreso que este presidente, si llegó a ser presidente en el 2024, prefiere ponerlo en un fondo para ayudar y darle préstamos a los microempresarios, a los pequeños productores, que ponerlo a un par de sinvergüenzas que solo firman para cobrar y no trabajan. Yo siento que el apoyo de la ciudadanía sería, obviamente no el 100%, porque las botellas también votan, pero sería de una mayoría de la población. ¿Por qué? Porque eso significa cuidar la plata de los panameños para ponerla donde el panameño la necesita. Y si yo soy presidente, voy a ser elegido sobre esta propuesta. Si el país no quiere esto, votarán por otro candidato. Esta es nuestra propuesta y yo lo estoy diciendo desde ahora. Botellas. El que hace su trabajo no debe tener ningún temor. El buen funcionario, el que trabaja, es el que se tiene que quedar, actualizarse y darle estabilidad. O sea, y sí, yo sé, Flor, que hay poca credibilidad en general, porque muchos han dicho eso. Pero yo vuelvo al punto, obsérvese cómo hemos hecho la política desde ahora. ¿Por qué me niego a sentarme a hablar con los partidos tradicionales? Ustedes que me lo han preguntado varias veces. ¿Por qué? Bueno, la razón por la que no lo hago es la respuesta a tu pregunta. Porque ellos se sientan en la mesa a querer repartirse los puestos en la administración pública. A decir, ¿cuál es mi cuota? ¿Me va a dar la lotería? ¿Me va a dar el ministerio tal? Y entonces yo meto a mis 5.000, a mis 10.000 personas. Entonces, yo soy consecuente. No es fácil, pero es nuestra propuesta y la estamos manifestando con hechos que son congruentes. El día que los partidos tradicionales entiendan que la ciudadanía se cansó de que el país se reparta como un pastel y quieran venir a conversar de cómo vamos a transformar la administración pública, cómo vamos a eliminar las botellas, cómo vamos a darle estabilidad a los funcionarios, no importa si son panameñistas, Cambio Democrático, PRD, Otro Camino o independientes. Esa es la discusión que muchos panameños quieren que se tenga y es la que nosotros le planteamos al país. Me llama la atención que Ricardo Lombana todavía a estas alturas mantiene su planteamiento, y imagino que es parte del planteamiento de Otro Camino, de no sentarse con los partidos políticos. Es decir, ustedes perciben que el electorado, cuando llegue el momento, los partidos políticos tradicionales van a tener poca opción. Es la percepción que ustedes tienen. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no vamos a traicionar nuestros principios ni la visión con la que se creó este movimiento solamente por hacer cálculos políticos cuando falta tanto tiempo para las elecciones. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones, ¿no? Lo que nosotros no podemos hacer es traicionar nuestra base. Los casi 400.000 votos que yo saqué en la elección pasada, que no van a ser los mismos votos ni las mismas personas del 2024, evidentemente aspiro a doblar esa cantidad. Votaron por una razón o por varias razones, y una de esas razones fue los planteamientos que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué me corresponde a mí en este escenario político? En mantener esa postura y que si se quiere conversar, estos son los temas que queremos conversar. No estoy diciendo con ello que veo poca opción en los partidos tradicionales. Lo que sí veo, obviamente, es un desgaste. Y lo veo y lo escucho, ¿no? En la población, en este caminar. Un desgaste mucho más grande que el que había en el 2019. Y sí creo que van a obtener menor cantidad de votos que los que obtuvieron en el 2019. Eso sí. Una consulta. En los últimos, no sé si decir semanas o meses, Ricardo Lombana, en su calidad de presidente del partido Otro Camino, ¿ha recibido alguna llamada, algún contacto, alguna comunicación o con el órgano ejecutivo del presidente Cortizo o con la administración del director Lau en Seguro Social para abordar el tema Seguro Social y tener aproximaciones o búsqueda de consenso para abordar el tema? No, ninguno. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No hay nada que, o sea, no hay nada que explicar en la respuesta, porque la respuesta es un sí o un no. No hemos sido contactados para este tema en particular en lo absoluto. ¿Y para algún otro tema?
No, solo el único contacto que hizo la administración Cortizo con nosotros, y creo que no fue exclusivamente con nosotros, fue al inicio de la pandemia. ¿No? Al inicio de la pandemia, cuando abrió el compás y quiso escuchar recomendaciones, y llamó, el presidente Cortizo llamó, no con el sombrero de presidente de partido político, sino en ese momento como ex candidato independiente a la presidencia. Y él quería escuchar las recomendaciones o cómo veíamos cada uno de nosotros. Y nosotros en aquel momento, que estaba empezando el proceso de formación de Otro Camino, como partido, no solo le dimos nuestras opiniones en una reunión, o en 2 reuniones creo que se realizaron, sino que incluso fuimos más allá y pusimos por escrito nuestra propuesta que está en nuestra página web, la que le presentamos al gobierno, tanto de medidas sociales, medidas económicas, medidas de salud pública y medidas de transparencia y rendición de cuentas para afrontar la pandemia. Preocupa eso, ¿no? Porque es un tema que el tiempo, siguen pasando los días, las semanas, los meses, ya se va a acabar el año 2022. Los expertos nos dicen que esa plata que está en el programa de invalidez, vejez y muerte ya no va para más, tiene ya periodo de fecha de cumpleaños, y yo no escucho ni por parte del Ejecutivo ni por la clase política en general un ejercicio para saber si se puede producir un consenso y buscar una definición del tema. Ricardo Lombana tiene conciencia de que si el gobierno de Cortizo patea la pelota para adelante y si él se presenta como candidato y gana, Lombana me refiero, esa es una enorme papa caliente que va a recibir el próximo gobierno. Sí, y que no se puede postergar un día más. Yo espero que el gobierno, en el plazo que le queda, tome decisiones. Y para eso fueron elegidos como gobierno. El presidente Cortizo, siendo candidato, al igual que el resto de los candidatos, los otros 6, y me incluyo, conocíamos la situación de la Caja de Seguro Social, específicamente del programa IBM y su proyección en el tiempo. La conocíamos desde la campaña. Es decir, que cualquiera de los presidentes que ganara, indistintamente de la pandemia, que sorprendió a todos obviamente, indistintamente de ello, conocía de la situación y no podía cometer la irresponsabilidad de patear la pelota. Sobre todo tomando en cuenta que la pelota venía pateada ya de las administraciones de Martinelli y de Varela. Y además, tomando en cuenta que la modificación o la reforma dada o hecha en la administración Torrijos fue un parche. O sea, pateó la pelota por bastante o por un periodo de años, sin embargo, sabiendo que era temporal o al menos una medida temporal. Ojalá en el año y pico que le queda, el gobierno del presidente Cortizo, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo y vamos a exigir, le diga al país la verdad sobre el programa de IBM y que ya la fuente de información no sea la Junta Técnica Actuarial solamente, o no sea la OIT solamente, o no sean las corridas que hacen los actuarios, algunos de ellos independientes, sino que ya la fuente de información sea el gobierno nacional y la administración de la Caja de Seguro Social de cara al país diciéndole, esta es la situación, este es el problema que tenemos y estas son las soluciones que nosotros proponemos para enfrentar este grave problema. Eso es lo que nosotros esperaríamos de la administración actual y no la irresponsabilidad que ya nos dejó entrever el ingeniero Mezquita en una entrevista que no sé cuánto tiempo habrá pasado de aquella entrevista, puede haber sido hace como 10 meses, 8 meses, no recuerdo, cuando dijo en Televisión Nacional que ellos ya no iban a enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social porque ya no tenían capital político. Como se lo compartí en su momento, no sé qué fue más irresponsable, si decir semejante cosa o patear la pelota y no enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social. Y para ir a la próxima pregunta que me van a hacer, de qué voy a hacer yo o qué va a hacer el gobierno de Ricardo Lombana si yo llego a la presidencia, lo primero que les voy a decir es que no vamos a chifear el problema. Pero entonces le hago una pregunta, porque la misma se la hice al señor Eduardo Quiroz, precandidato, y dijo que él no estaba de acuerdo con esa, al menos esa opción. ¿Usted está de acuerdo en que se tiene que elevar la edad de jubilación en Panamá? No. No, tampoco. Por supuesto que no. Tampoco. Estoy de acuerdo en que tengamos esa discusión, pero no podemos llegar a esa discusión sin tomar varias medidas antes. Sí, porque no es única. No, yo sé que no es única. Estoy diciendo que es una de las posibles soluciones. Sí, pero no es única. Bueno,
Además, Mire, el tema de no, seguridad pero- no se resuelve con una Yo lo solución sé, pero global. pero es un granito de arena. Partiendo del hecho de, ¿a qué edad se Es jubilan una. las mujeres, Flor, en Panamá? 57. 57. Mire usted, 57 años, en la flor de la vida. hablando de Flor, mire, este ha sido mi planteamiento desde la campaña y no ha variado. Cuando tú quitas todo lo demás, definitivamente que las proyecciones te indican que algún tipo de decisión hay que tomar. Pero las decisiones se toman en una realidad política y social. Entonces, si la Caja de Seguro Social es la entidad más importante que existe en el país, ¿no? Cuyos dueños somos los asegurados, cuyos dueños también somos los patronos, cuyos dueños somos casi todos los panameños. Lo primero que yo te voy a exigir a ti, Estado, a ti, gobierno, y a ti, Estado, es que me administres mi caja de seguro social de manera eficiente y transparente. Y que tú, señor Estado, asumas los primeros sacrificios antes de pedirme sacrificios a mí. Ese es el planteamiento que creo que la mayoría de los panameños tienen y deberían tener, porque si yo veo cuál ha sido el escenario, y volvemos al tema de ayer, perdón, de ayer no, del principio de la entrevista, y por eso este tema es tan crucial y tan sensible para el movimiento Otro Camino. Si la Caja de Seguro Social ha sido un botín de nombramientos políticos, el propio Enrique Lao le dijo al país que le recibía cartas un día sí, un día no, con las listas de nombramientos que tenía que hacerle a los diputados. Que dicho sea de paso, una crítica respetuosa para el doctor Lao. Qué lástima que eso solo lo dijo ahora, en el medio de una coyuntura política, porque él tiene ya un tiempo como administrador de la Caja de Seguro Social y creo que hubiera sido bueno, o al menos transparente, que le dijera al país eso desde un inicio, ¿no? Obviamente ante la presión de las protestas y él queriendo tal vez salvar cara, decir, miren lo que hacen con la Caja de Seguro Social. La pregunta es a cuántos nombramientos han accedido solo por razones políticas. Entonces, si la realidad que hemos tenido en los últimos años, en las últimas administraciones, es que esa ha sido la práctica para drenar la Caja de Seguro Social, yo no puedo plantearle al país, y nadie puede plantearle al país un sacrificio de los asegurados o de los patronos, si no se ataca este problema. ¿Y cómo? Ya hablamos en el bloque anterior o en la primera parte de la entrevista sobre el cómo. Número 2, hablemos de la morosidad. Sabemos que cobrando toda la morosidad no se tapa el déficit del programa IBM. Pero hablemos del sacrificio del Estado y del rol que al Estado le toca cumplir. ¿Cómo se le puede plantear al país una discusión sobre edad de jubilación o sobre cuota de oro patronal? Que hay tan altos porcentajes de morosidad en el cobro de la cuota, ¿no? Tanto en el sector privado como de entes públicos. Hay una segunda solución, una segunda situación que atender antes de cualquier discusión sobre las otras medidas que usted mencionaba. Y tercero, y no por esto menos importante, las transformaciones tanto operativas que requiere la Caja de Seguro Social como las transformaciones que requiere la ley orgánica de la Caja de Seguro Social desde la composición de su junta directiva hacia abajo. Tenemos una junta directiva de la Caja de Seguro Social que realmente no sabemos a quién responde y a quién representa. Porque así como critico al doctor Lao por no haber dicho o por no haber mencionado antes... con seguridad a los asegurados no. No, bueno, pero ¿por qué? Yo me pregunto, pregunta simple. ¿Por qué la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no salió y nunca ha salido a denunciar que los diputados les piden nombramientos políticos? Solo por pago de favores políticos. ¿A quién responden ellos? ¿A los asegurados? ¿A los dueños de la caja o a los diputados? Pero hay, doctor Lomana, hay algo que preocupa con este tema, porque hay quienes dicen, oye, yo no puedo llegar y con una varita mágica sacar a 10.000 personas del Seguro Social para reducir un poco el costo de la misma, porque ¿qué va a pasar con esas 10.000 personas? Ojo, ese es el argumento que dan algunos. Yo quisiera que usted le respondiese a esas personas que piensan que el hecho de tener la cantidad de personas dentro de la Caja de Seguro Social o de la administración pública, lo que ayuda es a tener un porcentaje de desempleo bajo. Mire, primero que todo, los que plantean eso
son mis adversarios políticos, porque en ningún momento yo he hablado de llegar a votar gente. Y lo he dicho claramente en esta entrevista y en todo. Los que se van son las botellas. El que no puede justificar que tiene funciones, que tiene resultados, que tiene un puesto de trabajo y que solo cobra los 15 y los 30, ese no puede seguir nombrado. Y eso no son 10.000 personas en la Caja de Seguro Social. Es muchísimo, pero muchísimo menos. ¿Cuándo nos daremos cuenta si las personas que cobran sin trabajar en la Caja de Seguro Social son 10, son 250 o son 1.000? El día que llegue un gobierno y el día de cobro haga su trabajo. O el día que tengamos un contralor que sí cumpla con la Constitución y con las leyes y vaya a través de su oficina de fiscalización. Pero cuidado, Ricardo, porque las botellas en el seguro no van a resolver el problema del programa de invalidez y vejez y muerte. No, pero yo sé, pero yo estoy respondiendo a la fondo. pregunta. Yo estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron, porque no se trata de votar gente. No se trata de votar gente. Se trata de que las botellas no pueden existir, porque eso es un delito. Y en el tema de los funcionarios que no son botellas, hablé claramente de la estabilidad, hablé claramente de la actualización y de la formación y de la estabilidad indistintamente a qué partidos pertenezcan. Esa es la visión. Y sí, sé que esto no resuelve el programa de invalidez y muerte o el déficit que tiene el programa, profesor. Pero no se puede cambiar. Pero sí te coloca como gobierno con la legitimidad para plantearle al pueblo sacrificio. Por supuesto. Entonces, una cosa, como dijo un gran filósofo panameño, primero una cosa y después otra cosa, una cosa, otra cosa. Ningún gobierno le puede plantear al país sacrificios ni en materia de cuota obrero patronal ni en materia de edad de jubilación si el Estado primero no asume los sacrificios que están en manos del gobierno. Y un último comentario. El gobierno y el Estado panameño todavía tienen fuentes de ingreso en los que puede apoyarse, negociar, renegociar, para poder aportar mucho más a tapar el déficit de lo que le corresponde al Estado tapar con fondos públicos. Aquí hace 6, 8 meses, recuerdo, el presidente Cortizo en una conferencia de prensa nos anunció con bombos y platillos que se había renegociado el contrato con la minera y que parte del beneficio obtenido con las nuevas regalías iba para precisamente tapar este hueco. Y yo decía en su momento, qué irresponsabilidad, porque el contrato no estaba ni firmado y además tenía que ir para la asamblea. 7, 8 meses después, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está la renegociación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con los fondos para la caja y los jubilados? Hay renegociaciones de concesionarias, y esta no es la única fuente, en las que el gobierno puede obtener importantes ingresos para aportar y aumentar el aporte que tiene que hacer para tapar el déficit del programa de IBM. Esa es otra discusión que tenemos que tener. Y al final, si el Estado hace sus sacrificios, si se cobra la morosidad, si el Estado da su cuota y si el gobierno negocia, renegocia y obtiene fondos de las concesiones existentes que son revisables sin afectar seguridad jurídica y de las futuras concesiones para obtener fondos de tapar el déficit, entonces tengamos discusión sobre sacrificios que habrá que pedirle a la población. Don Ricardo Lombana, gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. 8:18. Ya Pablo está